Muchas gracias, señor ministro. Interpelación ahora urgente del Grupo Parlamentario Mixto a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones relativa a la aplicación de coeficientes reductores para la jubilación de las personas trabajadoras del sector de la extracción y la transformación de la piedra, granito y pizarra principalmente, y el reconocimiento de la incapacidad permanente con el diagnóstico de la silicosis. Para su defensa tiene la palabra el señor Riego Candamil por un tiempo de 12 minutos. Grazas, señora presidenta. Antes que a min subiu a esta tribuna outro diputado galego, sería máis exacto dicir outro diputado elixido pola Galiza, porque non o fixo para defender os intereses do noso país, moito menos para defender os intereses dos traballadores e traballadoras galegas, senón para replicar as campañas definidas en Génova 13 para replicar a eterna campaña de España se rompe nesa corrida aloucada do radicalismo cara á dereita, cara á extrema dereita, nesa competencia permanente por ver quen di a voutade máis grande ou o insulto máis groso. Ese é o señor Tellado, ese é o moderado Feixóo, ese é o Partido Popular o que os intereses da Galiza e dos traballadores e traballadoras lles interesan entre pouco e absolutamente nada. Por certo, decía o outro día Feixóo, porque non asistimos a esa apertura solenne das Cortes ou porque non asistimos á xura da herdeira Borbón, que non estábamos cumprindo co noso traballo. Só hai que ver, só hai que ollar agora para as bancadas do Partido Popular para ver que non está o señor Feixóo nin a inmensa maioría dos diputados e diputadas do Partido Popular, agora sí, cumprindo co seu traballo, porque agora non estamos facendo unha escenificación para maior gloria dunha Borbón, senón que estamos traballando por lo menos desde a perspectiva do BNG, para mellorar a vida dos traballadores e traballadoras. Porque, precisamente, o que eu fago hoxe aquí é traer unha cuestión que afecta a millares de persoas no noso país. Traemos hoxe aquí un dos principais problemas que afectan as persoas traballadoras da pedra e da lousa, tanto na extracción en canteiras a ceo aberto como na posterior transformación do material, a grave afectación por silicose e outras enfermidades relacionadas coa exposición ao pó procedente do traballo da pedra. A silicose é un tipo de neumoconiose, doenza caracterizada por a acumulación de pó nos pulmóns e as reaccións do tecido en presenza dese pó. Trátase dunha enfermidade pulmonar progresiva e irreversible causada por a inhalación prolongada de partículas de sílice. É, por tanto, unha doenza debida á actividade laboral, unha doenza cun pronóstico de curación casi imposible e cunha tendencia de agravación progresiva. Nas publicacións do Instituto Nacional de Silicose, organismo con sede en Oviedo, que se dedicou ao estudo dos axentes involucrados na prevención das enfermidades respiratorias laborais e medioambientais, pode apreciarse a importante incidencia de casos de silicose na Galiza, que pasou de representar 25,37% dos casos de silicose do Estado a ter 47,5%. Reparemos, prácticamente a metade do Estado español. Temos 5% da poboación do Estado español e, evidentemente, está en relación coa actividade de canteiras a ceo aberto. 47,5% no ano 2017.
No informe referido a 2019, a Galiza contaba con 42% dos afectados cun total de 92 casos de 219 no conxunto do Estado. Durante o ano pasado, o Instituto Nacional de Silicose rexistrou un total de 204 novos casos de silicose, dos cales 81 foron na Galiza, case 40%, sendo ademais Ourense a provincia con máis casos de todo o Estado, 47. O resto das provincias galegas estaría tamén entre as máis afectadas a nivel estatal, pois foron diagnosticados 18 novos casos en Pontevedra, 10 na Coruña e 6 en Lugo. Así pois, no ano 2022 prodúcese un lixeiro descenso do total de casos despois da repunta sufrida en 2021 que se alcanzaron os 234. Mais a reducción é tan sutil que o propio informe recolle que evidencia que existen moitas medidas de protección e saúde dos traballadores e traballadoras pendentes de aplicar por parte das empresas. Ademais, dos 204 totais, 124, prácticamente 61%, corresponden a persoas traballadoras en activo e 80 a pensionistas. E só 24,5 foron diagnosticados inicialmente con neumoconiose complicada. Tamén resulta especialmente relevante que a maioría dos casos proceden do sector da lousa, seguidos polo do granito e das marmorerías. No Real Decreto 1299-2006, de 10 de novembro, polo que se aproba o cadro de enfermidades profesionais no Sistema de Seguranza Social e son establecidos criterios para a súa notificación e rexistro, recoñécese a silicose como enfermidade profesional. Establecense unha serie de profesións en que se recoñece a súa relación intrínseca coa acumulación de pó de sílice nos pulmóns e, por tanto, que acabarán causando a enfermidade. Resulta evidente que os traballadores das canteiras de pedra e da lousa están sometidos a un tipo de actividade profesional que en moitos casos deriva dunha enfermidade de orixe laboral debido á inhalación de altas porcentaxes de sílice. Os estudos demostran a grande incidencia da silicose entre estes operarios. Aínda que non é a única enfermidade profesional relacionada directamente coa súa actividade, pois foi constatado, por exemplo, dos primeiros informes iniciados en 2002, unha grande incidencia da redución da capacidade auditiva, polo que a xordeira é tamén, evidentemente, unha enfermidade de orixe profesional neste sector. Trátase, en todo caso, dunha situación para abordar seriamente polas administracións públicas coa adopción de medidas legais, laborais e socioeconómicas que incidan nunha mellora das condicións laborais dos traballadores e traballadoras do sector da pedra. Un dos principais problemas co que se enfrontan as persoas con silicose é o acceso á incapacidade permanente total. Pois, segundo establece o artigo 45 da Orde Ministerial de 15 de abril de 1969, que regula a aplicación e desenvolvemento das prestacións de invalidez do réxime xeral da Seguranza Social, o primeiro grao de silicose sen enfermidade interrecorrente non é suficiente para o recoñecemento da incapacidade permanente. Claro, pero o traballador tampouco pode continuar traballando, xa que, segundo a orde de 9 de maio de 1962, o traballador ou traballadora debería ser trasladado a outro posto dentro da mesma empresa para evitar a progresión da enfermidade, é dicir, a un posto en que non exista o risco de inhalación ou que dificilmente pode suceder nunha empresa dedicada á extracción ou transformación do granito ou a lousa, onde non existen postos de traballo non expostos ao pó. Por iso resulta inxusto que unha persoa traballadora diagnosticada de silicose de primeiro grao xunto cunha das enfermidades referidas no artigo 45 da devandita orde, por exemplo, bronconeumonopatía crónica, cardiopatía orgánica ou cadro de tuberculose, se lle equipara ao segundo grado e pode acceder á incapacidade permanente, máis un de só primeiro grado non pode seguir traballando e, non tanto, non teña acceso á incapacidade permanente. Isto, de feito, o máis habitual o que provoca é que, non existindo un posto exento de pó, o empresario extinga a relación laboral por causas obxectivas coa indemnización correspondente e que o traballador fique sen protección por continxencia profesional e no desemprego. Porén, existe ampla xurisprudencia e mesmo resolucións internas en que se insta a considerar a persoa traballadora nestes casos como inhabilitada para a súa profesión habitual e, por tanto, que debe proceder ao recoñecemento dunha incapacidade
permanente total. Mas isto obriga o traballador ou traballadora a ter que recorrer á vía xudicial para o seu recoñecemento. Este sería, por tanto, a primeira das reclamacións, señora ministra, o recoñecemento da incapacidade aos traballadores diagnosticados de silicose, atendendo ao seu pronóstico evolutivo e á imposibilidade de reubicar eses traballadores ou traballadoras noutro posto libre de po de sílice. Outro dos asuntos que afectan a este colectivo que necesitan dunha atención urxente é o referido á asignación de coeficientes redutores de idade de xubilación adecuados ás persoas traballadoras do sector da extracción e, sobre todo, da transformación da pedra con alto contido de sílice, como é o granito e a lousa. Neste sentido, xa en 2009, era aprobado aquí no Congreso dos Diputados a instancia do BNG e por unanimidade, por certo, unha proposición non de lei en que se instaba ao Goberno a asignación deses coeficientes redutores da idade de xubilación aos traballadores no sector. Con todo, máis de 10 anos despois, non se fixo nada neste sentido. Como dicía, o Real Decreto 1299/2006 de 10 de novembro, polo que se aproba o cadro de enfermidades profesionais, establécense criterios para a notificación e rexistro e recoñécese a silicose como enfermidade profesional e tamén se establece unha serie de profesións en que se dá por descontada a relación intrínseca coa acumulación de po de sílice nos pulmóns e que, por tanto, acabarán causando a enfermidade. Porén, á hora de aplicar os coeficientes redutores para a idade da xubilación, o sector da transformación e extracción da pedra, granito e marmoristas encóntrase con moitas reticencias e problemas por parte da Seguranza Social para lograr o recoñecemento deses coeficientes redutores. E, por este motivo, tamén deben recorrer á vía xudicial para obteren ese dereito. Repare, señora ministra, en Lugo e Ourense recoñécese xa por convenio colectivo a aplicación de coeficientes redutores no caso da lousa. No entanto, non están equiparados aos que se aplican na minería interior. E isto é unha discriminación que carece de sentido. No caso do granito só se permite a aplicación no caso da extracción, mas non nas actividades relacionadas coa transformación do material en fábricas e marmoreiras, cando a exposición ambiental ao po de sílice é semellante e os que se aplican seguen sen estar equiparados aos da minería interior. Por estas incongruencias hai empresas que, a pesar de que a súa actividade se inside dentro do sector do mármore e a pedra, non se lles recoñece aos seus traballadores e traballadoras a aplicación de coeficientes redutores. Para reclamar a homologación e equiparación, a CIGA, a Confederación Intersindical Galega, que é o principal sindicato de representación no sector en Galicia e tamén no conxunto do país, ten presentado xa diversos escritos ante a Administración da Seguranza Social, mas continúan sen ser aplicados estes coeficientes redutores. E máis, distintas sentenzas xudiciais recoñecen xa esa equiparación, porén a Seguranza Social segue sen aplicalo de forma xeral. Todo isto lévanos, señora ministra, a reclamar que haxa unha mudanza de criterios por parte da Administración da Seguridade Social para aplicar tanto o recoñecemento da incapacidade permanente Señoría, debe finalizar, por favor. De silicose como a aplicación destes coeficientes redutores. Moito obrigado. Gracias. A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Muchas gracias, presidente. He escuchado con mucha atención, señor Rego, su intervención relativa a la aplicación de coeficientes reductores para los trabajadores y trabajadoras, fundamentalmente de la extracción y la transformación de la piedra, así como su petición de incapacidad permanente con el diagnóstico de la silicosis. El primer mensaje que quiero trasladar es el de mi solidaridad, mi apoyo y mi sensibilidad, por supuesto, a los trabajadores que han contraído esta enfermedad, quienes, para ganarse la vida, tuvieron que trabajar en unas condiciones ciertamente nocivas para su salud. Y también mi mensaje de apoyo a las familias que han visto alterada la manera de convivir por el impacto de la enfermedad en sus actividades cotidianas. Saben ustedes que no hay tratamiento específico eficaz para la silicosis. La única manera de proteger la salud de los trabajadores es el control de la exposición al polvo que contiene sílice. Por tanto, el primer paso para el éxito es la prevención,
en la prevención de la silicosis depende de las medidas preventivas que se adopten en el centro de trabajo. Es ahí donde es necesario reforzar la utilización de tecnologías que eviten la formación de polvo con sílice, el uso de métricas que permitan la evaluación permanente de las medidas preventivas, la vigilancia de la salud de los trabajadores para detectar las primeras etapas de la silicosis o el uso de los EPIs, de los equipos de protección personal, entre otros. Igualmente, la información y la formación sanitarias son determinantes para evitar que surjan nuevos casos. El año pasado, Galicia fue la comunidad autónoma que más nuevos casos registró de silicosis, el 40% del total en España. El problema es que lo viene siendo desde hace bastantes años. Dependiendo del año que tomemos, en el periodo 2011-2002, en Galicia se dan entre un 33 y el 47% de los nuevos casos del conjunto de nuestro país. Una realidad que es preciso revertir con inmediatez. No nos podemos acostumbrar a estos datos, es preciso reducirlos urgentemente, por la salud de los trabajadores, por las familias, por la propia actividad económica y también por la competitividad de las empresas. Si bien es cierto que su número es bajo en el conjunto de casos de enfermedades profesionales, no es menos cierto que la prevalencia en ese sector de actividad económica debe llamar no solo a la preocupación, sino a la intervención de todos los agentes implicados. Llama la atención la presencia de casos en trabajadores menores de 40 años, con historias laborales de riesgo muy cortas, incluso inferiores a 10 años. Continúan diagnosticándose formas complicadas de la enfermedad en una primera revisión en el 24% de los casos. Y, además, los nuevos diagnósticos entre los trabajadores corresponden principalmente a la pizarra, un 44%, al granito, un 18%, y a la marmolería, un 17%. Esta evidencia, señor Rego, pone de manifiesto la existencia de un amplio margen de mejora para la promoción y la vigilancia de la salud en el trabajo. Y en esta función, la Comunidad Autónoma de Galicia tiene un importantísimo papel que desempeñar. Señoría, la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo son muy claras. Establecen que el empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos teniendo en cuenta la presencia de sustancias, preparados y agentes químicos peligrosos presentes en el puesto de trabajo. La evaluación debe ser actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo o cuando existan daños en la salud de los y las trabajadoras. Repito, o cuando existan daños en la salud de los trabajadores. Los datos que les he mencionado son particularmente contundentes para seguir tomando medidas que reviertan esta realidad. Y, señorías, en el ámbito de la seguridad social, las distintas reformas que se han emprendido para mejorar la acción protectora han tenido como marco de referencia, por supuesto, las recomendaciones del Pacto de Toledo y los acuerdos sociales acordados entre el Gobierno y los agentes sociales. Fruto de todos ellos, o como resultado, se han aprobado diferentes normas con rango legal y reglamentario que inciden en la eficacia protectora de nuestro sistema público. Y sabe usted, señor Rego, que el Real Decreto 2366/1984, de 26 de diciembre, sobre reducción de la edad de jubilación de determinados grupos profesionales incluidos en el ámbito del Estatuto del Minero, establece en su artículo 1 que la reducción de la edad de jubilación para aquellos casos de concurrencia de determinadas circunstancias de penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad será de aplicación a los trabajadores por cuenta ajena de la minería, incluidos en el ámbito del citado Estatuto del Minero y no comprendidos en el régimen especial de la Seguridad Social para la minería del carbón. Por tanto, el citado Real Decreto solo es de aplicación al colectivo identificado en el mismo. Respecto a los citados trabajadores del sector de la transformación de piedra y mármol, al no estar incluidos en el Real Decreto que he mencionado, le indico que el procedimiento previsto en el Real Decreto 1698/2011 de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social, es el aplicable para los colectivos que no tienen asignado un coeficiente reductor para anticipar su edad de jubilación. Mediante la sustentación del procedimiento que se regula en el citado Real Decreto, no existe posibilidad de hacer extensiva la aplicación de la asignación de coeficientes reductores para anticipar la edad de jubilación que tenga reconocido mediante Real Decreto un colectivo a otro colectivo que no esté incluido expresamente en su ámbito de aplicación. Actualmente, y de conformidad con lo indicado en la disposición final segunda de la Ley ya 21/2021 de 28 de diciembre de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, se está procediendo a la adaptación del marco regulador establecido en el Real Decreto
1698/2011 dentro del marco del diálogo social. Por tanto, en materia de jubilación anticipada por razón de la actividad, se está llevando a cabo una revisión del procedimiento de reconocimiento de coeficientes reductores por la edad. Se modifica la legitimación a la hora de instar el inicio del procedimiento. Se realiza una remisión a lo que reglamentariamente se determine en el marco del diálogo social respecto de los indicadores que acrediten la concurrencia de circunstancias objetivas que justifiquen la aplicación de los coeficientes reductores. Se crea una comisión encargada de evaluar y, en su caso, de instar la aprobación de estos coeficientes en los correspondientes decretos de su reconocimiento y, por último, se prevé el establecimiento de un procedimiento para la revisión de los coeficientes reductores de edad con una periodicidad o cada 10 años. En la presente legislatura tenemos la firme voluntad de continuar con las reformas previstas en ese marco de acuerdo. La modificación reglamentaria que estamos trabajando permitirá seguir el procedimiento adecuado para reconocer con las mayores garantías de acierto los coeficientes reductores de la edad de jubilación a aquellos trabajadores y trabajadoras y sectores que cumplan con requisitos previstos en la norma, los cuales podrán ser acreditados por los trabajadores y trabajadoras de las empresas a que se está refiriendo la interpelación que usted me hace esta mañana. En definitiva, la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación debe enmarcarse en la Ley 21/2021, la cual fue aprobada con una gran y significativa mayoría en esta Cámara y que, sobre todo, fue fruto del diálogo, de la búsqueda de consensos, del diálogo social, del acuerdo social, en el que se han asentado las importantes y duraderas reformas en materia de seguridad social. Por último, le recuerdo que la silicosis, cuando se deriva del trabajo, se protege como una enfermedad profesional, con independencia de que la empresa esté o no encuadrada en el sector al que se aplican los coeficientes reductores. Y, por tanto, le recuerdo también que la incapacidad permanente es una prestación económica que trata de cubrir la pérdida de ingresos que sufre un trabajador o trabajadora cuando, por enfermedad o accidente, ve reducida o anulada su capacidad laboral. Una prestación que se reconoce al trabajador tras el dictamen propuesta que realizan los EBIs, los equipos de valoración de incapacidades, teniendo en cuenta un informe médico de síntesis elaborado por los facultativos de la Dirección Provincial del INS, Instituto Nacional de la Seguridad Social, y el informe de antecedentes profesionales. Desde la Seguridad Social seguimos mostrando toda nuestra disposición para escuchar a los trabajadores y trabajadoras, a las empresas que estén en este sector, para, entre todos, adoptar las medidas que eviten la aparición de nuevos casos cada año. El tratamiento de las personas afectadas por silicosis debe ser integral, multidisciplinar y comenzar desde el momento mismo en que se comunica un diagnóstico al paciente y a sus familiares. Teniendo en cuenta las necesidades de estos pacientes y la evolución de la enfermedad, es fundamental que todas las administraciones nos coordinemos para trabajar en la misma línea, impulsando, como les decía, las reformas necesarias y las buenas prácticas a implementar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministra. Tiene la palabra el señor Rego Candamil. Grazas, señor presidente. Señora ministra, agradezo a súa sensibilidade, a súa boa disposición, mais ao mesmo tempo lamento a súa falta de concreción, a súa vaguedade en canto a solución a unha situación que debe ter propostas concretas sobre a mesa o máis rapidamente posible, non? Porque, eu insisto, estamos falando
de cuestións como que a actual normativa non recoñece a incapacidade permanente total co diagnóstico da silicose se non concorre con outras enfermidades, mas exixe ao mesmo tempo que ese traballador ou traballadora sexa apartado da zona de risco e lembramos que na imensa maioría dos casos non existen postos de traballo que non estean expostos ao pó de sílice. Por tanto, efectivamente, esa persoa queda sen sustento porque queda sen un posto de traballo, sen a protección adecuada en relación cunha enfermidade profesional. E eu estou de acordo, o BNG está de acordo en que hai que facer un traballo de prevención. Estou de acordo, estamos de acordo en que debe funcionar de maneira máis activa todo ese traballo tanto preventivo como de vigilancia da propia inspección de traballo. Mais agora estamos falando de que solución se lle dá ás persoas que xa se ven afectadas por silicose. E, en segundo lugar, porque en relación cos coeficientes reductores, vostede fala de que isto se vai abordar no marco da adaptación do Real Decreto 1698/2011 e que, claro, unha das hipóteses son os coeficientes reductores en función de circunstancias obxectivas, que sería o caso. Mais, con esa generalización que fai vostede, non nos queda claro, mas ben fica a dúbida de se a circunstancia específica de que estamos falando dos traballadores da pedra, do granito, da lousa, das marmoreiras, se van ver incorporados a esa posible adaptación que se faga do Real Decreto que actualmente regula a aplicación de coeficientes reductores. Pero eu insisto, e ademais, en que hoxe xa se están producindo, tanto no caso da incapacidade permanente total como no caso dos coeficientes reductores, o que se están producindo son sentenzas que recoñecen aos traballadores tanto a incapacidade como os coeficientes reductores. Por tanto, creo que a Administración da Seguridade Social tería a oportunidade de actuar de maneira moi áxil para que sexa de aplicación xenérica sen esa necesidade de obrigar os traballadores e traballadoras a recorrer ao ámbito xudicial. En concreto, no relativo ao recoñecemento de coeficientes reductores para posto de traballo de planta de elaboración e tratamento dos minerais e rochas, unha sentenza da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza do 24 de marzo de 2004 ven dar a razón aos traballadores e xa recoñece o dereito á aplicación de coeficientes reductores de idade de xubilación aos traballadores, neste caso da empresa Ramilo S.A. E hai sentenzas posteriores na mesma liña e para a mesma actividade que serían tamén de aplicación a empresas excluídas. Temos o caso de empresas do Porriño, Pavimentos Grupimar, Euroroca, Granitos Ibéricos, Pergal Center, etc., en que tamén se produciron sentenzas similares. Por tanto, o que lle estamos pedindo non é boa vontade, senón solucións prácticas e rápidas para abordar a situación daquelas persoas que xa se ven afectadas pola silicose, que ven en risco o seu propio sustento, porque efectivamente poden quedar sen emprego se non hai un posto de traballo que non estea exposto ao pó de sílice, e evidentemente tamén para aquelas persoas que traballando nese sector creemos que é de xustiza que poidan ver reducida a súa idade da xubilación para minimizar precisamente a posibilidade de acabar padecendo silicose. Insisto, é de xustiza e, polo tanto, reclamámoslle axilidade a este respecto. Moito obrigado. Gracias. Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Señor Rego,
Todo lo contrario, vaguedades ninguna. Es nuestro deber dotar de seguridad jurídica y de certidumbres a los trabajadores y trabajadoras. Y por eso, la actuación de la Administración de la Seguridad Social ante la solicitud de asignación de coeficientes reductores se ha ajustado siempre a derecho, lógicamente, como no puede ser de otra manera, y tal es así que cuando ha habido disconformidad con las resoluciones administrativas se han interpuesto recursos de alzada, los cuales han sido desestimados. También se han interpuesto recursos contenciosos administrativos, dictándose sentencias desestimatorias por parte de los tribunales superiores de justicia. Incluso se han elevado recursos de casación, dictándose por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que no había lugar a casación interpuesta. Los motivos de la denegación de asignación de coeficientes reductores a la edad de jubilación para esos puestos de trabajo que se habían solicitado no están incluidos dentro del ámbito de aplicación del artículo 1 del Estatuto Minero que le mencioné en mi primera intervención. En los informes emitidos se constata que la actividad de las empresas en los centros de trabajo indicados no pueden ser consideradas labores mineras, presupuesto necesario para aplicación de los coeficientes previstos en la normativa vigente. Y así también se pronuncian, señor Rego, el Centro de Seguridad e Higiene y por la Inspección de Trabajo de Seguridad de Pontevedra y también la Dirección General de Industria dependiente de la anterior Consejería de Industria y Comercio de la Xunta Galega. El que pueda darse determinadas circunstancias que, por otra parte, no han quedado acreditadas y puedan ocasionar riesgo pulvígeno, como ocurre en otras actividades, no implica per se la asignación de coeficientes reductores de la edad de jubilación. Al contrario, se debe exigir el cumplimiento y la adopción de medidas de protección para el desarrollo de tales trabajos, tal y como le he dicho en primera intervención. Por otra parte, la Seguridad Social ha mantenido el criterio de que la asignación de esos coeficientes reductores de la edad, que se dedican únicamente a la actividad de transformación y tratamiento del mineral, no están tampoco amparadas en el Estatuto del Minero y solamente cuando se ha dictado una sentencia firme reconociendo dichos coeficientes se ha dictado una resolución en cumplimiento del fallo judicial. Teniendo en cuenta lo expuesto, todos estos avatares jurisdiccionales, le reitero que es necesario destacar que la posible asignación de los coeficientes contenidos en los epígrafes 6 al 8 de la escala contenida en el Real Decreto 2366/1984 para los puestos de trabajo que prestan servicio en empresas con sentencias firmes denegatorias implicaría un antecedente de graves consecuencias, extendiéndose la posibilidad para otras empresas que se encuentran en situaciones idénticas, vulnerando el principio de seguridad jurídica. Por ello, confío, señor Rego, en en las explicaciones que le he dado en la primera intervención al objeto de esta interpelación haya sido lo suficientemente clara al hecho de entender por qué la actuación de la Seguridad Social no es arbitraria, sino que tiene que estar fundado siempre en el cumplimiento de las normas vigentes en esta materia. Pero mi voluntad es seguir con total sensibilidad, con la mano tendida para escuchar todos los planteamientos y mostrar toda nuestra colaboración para conseguir centros de trabajo más seguros y unas prestaciones de la seguridad social que, sin duda, mejoren la protección del conjunto de trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministra. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vox al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.